Profase. En ella se hace patente un cierto número de filamentos dobles. Los cromosomas, cada cromosoma constituido por dos cromátidas, que se mantienen unidas por un estrangulamiento que es el centrómero. Cada cromátida corresponde a una larga cadena de ADN. Al final de la profase ha desaparecido la membrana nuclear y el nucleolo. Metafase. Se inicia con la aparición del huso, donde se insertan los cromosomas y se van desplazando hasta situarse en el ecuador del huso, formando la placa metafásica o ecuatorial. Anafase. En ella, el centrómero se divide y cada cromosoma se separa en dos cromátidas. Los centrómeros emigran a lo largo de las fibras del huso en dirección opuestas, arrastrando cada una en su desplazamiento a una cromátida. La anafase constituye la fase crucial de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de información genética original. Telofase. Los grupos de cromátidas comienzan a descondensarse. Se construye la membrana nuclear alrededor de cada conjunto cromosómico, lo cual definirá los nuevos núcleos hijos. A continuación tiene lugar la división del citoplasma. Meiosis 1. Los cromosomas en la célula diploide se segregan nuevamente produciendo 4 células hijas, haploides. Este es el paso de la meiosis que genera diversidad genética. Profase 1. La replicación del ADN procede al comienzo de la meiosis 1. Durante la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean y forman sinapsis, un paso que es único a la meiosis. Los cromosomas apareados se llaman bivalentes y la formación de quiasmas causada por la recombinación genética se vuelve aparente. La condensación de los cromosomas permite que estos sean vistos en el microscopio. Note que la bivalente tiene 2 cromosomas y 4 cromátidas, como un cromosoma de cada padre. Prometafase 1. La membrana nuclear desaparece, un cinetocoro se forma por cada cromosoma, no uno por cada cromátida, y los cromosomas adosados a fibras del huso comienzan a moverse. Metafase 1. Bivalentes, cada uno compuesto de 2 cromosomas, 4 cromátidas, se alinean en el plató de la metafase. La orientación es el azar, con cada homólogo paterno en un lado. Esto quiere decir que hay 50% de probabilidad de que las células hijas reciban el homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. Anafase 1. Los quiasmas se separan. Los cromosomas, cada uno con sus 2 cromátidas, se vuelven a polos opuestos. Cada una de las células hijas ahora es haploide, 23 cromosomas, pero cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Telofase 1. Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de cromátidas. Los microtúbulos que componen la red del huso mitotico desaparece y una membrana celular nueva rodea cada sistema haploide. Los cromosomas se desenrollan nuevamente dentro de la carioteca, membrana celular. Ocurre la citocinesis, proceso paralelo al que se le separa la membrana celular en las células animales o la formación de esta en las células vegetales, finalizando con la creación de 2 células hijas. Después suele ocurrir la intercinesis, parecido a su segunda interfase, pero no es una segunda interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna réplica del ADN. Profase 2. Profase temprana. Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos de cromatina y comienza a condensarse con cromosomas visibles. Profase tardía 2. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso entre los centriolos que se ha desplazado a los polos de la célula. Metafase 2. Las fibras del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula.
La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad. En la metafase 1 las cromátides se disponen en haces de 4 y en la metafase 2 lo hacen en grupos de 2. Esto no es siempre tan evidente en las células vivas. Anafase 2. Las cromátidas se separan en sus centrómeros y un juego de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la anafase 2 las cromátidas, unidas a fibras del huso en sus citocoros, se separan y se desplazan a polos opuestos, como lo hacen en la anafase mitótica. Como en la mitosis, cada cromátida se denomina cada cromosoma. Telofase 2. En la telofase 2 hay un miembro de cada par, homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el huso cromático, los cromosomas se alargan de forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. Los acontecimientos de la profase se invierten al formarse de nuevo los nucleolos y la división celular se completa cuando la citocinesis ha producido 2 células hijas. Las divisiones sucesivas producen 4 núcleos haploides, cada uno con un cromosoma de cada tipo. Cada célula resultante haploide tiene una combinación de genes distinta. Esta variación genética tiene 2 fuentes. Durante la meiosis, los cromosomas maternos y paternos se barajan de modo que cada uno de cada par se distribuye al azar en los polos de la anafase 1. 2. Se intercambian segmentos del ADN. La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos. En los ovarios existen células diploides llamadas oogéneas, que se reproducen mitóticamente, originando células llamadas ovocitos primarios. Algunos de estos ovocitos se reproducen por meiosis, originando cada uno 2 células haploides. Una de ellas conserva la mayor parte de la célula original y se denomina ovocito secundario. Y la otra, de escaso citoplasma, se llama primer glóbulo polar. Las 2 células formadas sufren un nuevo proceso mitótico, del cual el ovocito secundario origina a un óvulo y un glóbulo polar, mientras que el primer glóbulo origina 2 nuevos glóbulos polares. En síntesis, de cada 4 células finales, solo una, o sea el óvulo, es apta para la reproducción. Espermatogénesis. La espermatogénesis es el aumento, crecimiento, maduración, transformación y la liberación del empaquetamiento del ADN de los espermatozoides en la pubertad. También es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Es la gametogénesis en el hombre. La formación de los espermatozoides tiene lugar en las gónadas masculinas, los testículos, dividida en 4 fases y tiene duración de 65 a 75 horas. Fase de proliferación. En esta célula se produce la mitosis que da lugar a 2 espermatocitos. Pegadas a la pared del túbulo se encuentran unas pequeñas células que se multiplican activamente por mitosis, son las espermatogonias. Cuando el individuo alcanza su madurez sexual, las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos primarios. Fase de crecimiento. Las espermatogonias que quedan hacia la luz del túbulo experimentan una etapa de crecimiento y pasan a denominarse espermatocitos primarios o de primer orden. Fase de maduración. Los espermatocitos primarios van a sufrir la primera división de la meiosis transformándose en espermatocitos secundarios. La segunda división de la meiosis produce unas células haploides llamadas espermátidas. Por cada espermatocito primario se producen 4 espermátidas. Fase de diferenciación, conocida como fase de espermiogénesis. Las espermátidas no son todavía los gametos. Antes deben experimentar una serie de transformaciones anatómicas, etapa llamada espermiogénesis, al final de la cual quedarán convertidas en espermatozoides. Estos están formados por las siguientes partes: cabeza, pieza intermedia y la cola o flagelo.